Buenas noches, mi nombre es Diego Pérez Lucumí, estudiante de agronomía del CAD de Santander de Glichao. Tarea 2 de microbiología de suelos. Bueno, dando respuesta a la primera pregunta, y en base a lo leído, bueno, lo que pude comprender es que la velocidad de crecimiento de microorganismos depende mucho del factor en lo que se encuentren. Esto está basado mucho en el cambio climático, en las condiciones del suelo, tales como materia orgánica disponible, cambios climáticos, la humedad y la resequedad del suelo. Esto hace que dichos microorganismos varíen en su crecimiento, ¿no? Ya que la disposición de muchos factores como sales que también influyen bastante en el crecimiento bacteriano. Estamos hablando de sales como el pH, basados en el nitrógeno que se encuentre en dicho ecosistema. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 2. Una comunidad bacteriana consiste en... Está basada en que varias poblaciones se unen para formar una sociedad y de ella generar nutrientes entre sí para de esa manera subsistir de una mejor manera. Esas comunidades entre bacterias generan nutrientes que a su vez van a ser aprovechadas para su beneficio. ¿Por qué es importante una competencia entre microorganismos y qué favorece? Es una lucha que se da para obtener recursos de dichos nutrientes que se encuentran disponibles en el suelo. Esa disputa es muy necesaria, ya que cada microorganismo logra captar dichos nutrientes dispuestos en el suelo, y esto permite que esos microorganismos ahí presentes en ese ecosistema sean más resistentes, ya que al captar ellos mayor energía y ser un grupo más grande, en lo que comprendo, va a favorecer a todos. O sea que es una competencia que a su vez termina siendo muy sana, y entonces eso va a generar unas transformaciones metabólicas en ellos que les permite ser más resistentes en el suelo. Vamos con la cuarta pregunta. Bueno, aquí realicé el dibujo, tal y lo sugería la guía, que es un dibujo realizado a mano de la fase de crecimiento de la célula. Entonces lo que se logró comprender, la primera fase de la bacteria es una fase de lactancia, en donde la bacteria está en una fase de adaptación, y también del número de bacterias empiezan en crecimiento para luego pasar a la segunda fase, que es la fase exponencial, donde las bacterias se multiplican y van creciendo, van obteniendo más nutrientes del suelo. Es donde estas bacterias están en una competencia total por obtener alimentos del suelo, y de esa manera puede llegar a ser un hábitat muchísimo más grande. Vamos a la segunda fase. Es esta fase donde dichas células se sostienen, y de esa manera están de una manera constante. Aquí en esta fase ya no hay más crecimiento de ese ecosistema bacteriano, sino que esa población se sostiene. Entonces ya son bacterias adultas ya listas para pasar a su última fase, que es la cuarta fase, que es la fase de muerte. En esta fase el crecimiento bacteriano comienza a disminuirse
y es donde las bacterias llegan a su fase final. Bueno, aquí realizamos perdón, se me va este mapa conceptual de la cuatro ejemplos de beneficios de los microorganismos a las plantas. Entonces es donde las bacterias ayudan al crecimiento de dichas plantas, la cual dicha descomposición que generan las bacterias a las materias orgánicas hacen que el suelo sea más apto para que las plantas obtengan más nutrientes del suelo, y esto facilite mucho el crecimiento. Ya esto va ligado también a la segunda pues beneficios de los microorganismos pues que aportan al suelo. Estas acciones fortalecen las plantas para que sean más resistentes en épocas de sequía o inundaciones, ya que por lo menos en la región en la que estamos y en uno de los cultivos en los que me he basado de realizar la investigación, y el cual obtengo una experiencia personal por laborar en una empresa productora de caña de azúcar, y se está basando mucho ahorita en aplicar microorganismos a los cultivos, ya evitando algunos insecticidas que son dañinos para el suelo, y se está pasando mucho a la incorporación de microorganismos para hacer que las plantas sean más resistentes. Entonces dando pues un ejemplo a lo que es el cultivo de caña, que es un cultivo que requiere entre 900 y 1200 milímetros de agua al año, y en esta región del norte del Cauca y sur del valle hay un cambio climático que no era el mismo hace unos años. Entonces estamos siendo afectados mucho por inundaciones, por fuerte lluvia, inclusive estamos llegando a 3100 milímetros año, algo que no se veía pues muy constante. Entonces ahora se están haciendo aplicaciones de microorganismos para que las plantas, o para que esos microorganismos, perdón, aporten muchísimo más al suelo, y para que dichas plantas sean más resistentes y den una mayor producción y mayor ganancia en dicho cultivo. Entonces vamos a el tercer aporte pues de microorganismos. Este aporte de microorganismos hace que haya cambios fotosintéticos en la planta, también para que este ya sería pues a la inversa. Si es una sequía muy prolongada, la planta pueda resistir más a ese cambio brusco, y también a ataques de insectos o patógenos que afecten su crecimiento. Bueno, el cuarto ejemplo en qué ayudan los microorganismos es otro ejemplo pues de mucho de ese gran beneficio que dan los microorganismos, es que la planta obtenga esos nutrientes de manera más rápida y disponga de ellos más fácil. Un suelo donde hay un ecosistema bacteriano elevado o bastante, es un suelo rico para una planta. Es un suelo donde labrar la tierra ya por la oxigenación, porque es un suelo donde no se va a compactar tan fácilmente, las labores mecánicas van a ser muchísimo más fácil. Bueno, les doy gracias pues por permitirme explicarles. Muchas gracias.